Para analizar la situación de las presas y la privatización del agua, nos enlazamos con Raúl Pacheco Vega. Él es profesor e investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de la Ciudad de México. Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, gracias por invitarme. Raúl, primeramente, ¿se le está destinando el suficiente recurso de mantenimiento y de seguridad a las presas en el territorio mexicano? En realidad, esa es una problemática muy compleja, porque en realidad el balance de agua en México es muy delicado. No puede uno nada más decir, este es el tipo de agua que vamos a tener o cuánta agua vamos a tener. Mucha agua está mal calculada, está mal distribuida. La heterogeneidad del agua en el país es sustancial. Entonces no podemos olvidar que no podemos decir, bueno, tenemos mucha agua en una presa y otra en otra agua, simplemente porque no hay forma de calcular volúmenes exactos. Y además estamos en una situación de cambio climático. Entonces, lo que en un ciclo se pudo haber gastado, en otro ciclo pudo no haberse gastado, y entonces hay desbalances globales. Raúl Pacheco, quisiera yo preguntarte, regresarme un poco para explicarlo de otra manera. Es muy diferente entonces el agua que está en el subsuelo, esa es una, al agua que está almacenada producto de otras situaciones. ¿Cómo operan ahí las cosas? Eso depende obviamente del uso consultivo. Por ejemplo, las ciudades en México en general tienden a consumir agua subterránea. El agua subterránea viene, digamos, de pozos, digamos, cada vez estamos perforando pozos más profundos. Sin embargo, el agua superficial se utiliza generalmente en usos agrícolas, mientras que el agua subterránea es mucho de usos para uso urbano. Entonces, obviamente va a depender el balance de agua superficial a agua subterránea, dependiendo también de factores climáticos, de factores sociopolíticos, de la utilización, en fin. Entonces, uno tiene que tener siempre en cuenta que para todo debe haber un balance, y sobre todo el balance finalmente está establecido no solamente en acuerdos nacionales, sino, por ejemplo, en el caso de las presas del norte del país, en acuerdos internacionales cuando se están compartiendo cuerpos de agua internacionales. Lo mismo sucede en el resto del país. Oye, Raúl, venimos escuchando de la guerra del agua, pues que era el futuro que teníamos, sin embargo parece ser que ya nos alcanzó, ¿no? ¿Se puede decir ya que el agua se ha convertido en recurso político? Sí, definitivamente, el agua es recurso político. No olvidemos que el agua tú puedes controlar una población por si le das acceso o se lo niegas. Es el líquido más vital que tenemos. Tú puedes estar días, digamos, sin comer, pero no puedes estar tantos días sin agua. Entonces, realmente sí es un derecho humano. Afortunadamente, en México existe la Constitución mexicana, el artículo 4. Desde 2012 ya se establece el derecho humano al agua en el país, en México. Pero el problema está en operacionalizarlo. ¿Cómo lo vamos a operacionalizar cuando existe tantísima vulnerabilidad hídrica y una distribución tan heterogénea? Como lo podemos ver en el sur del país, hay inundaciones, hay huracanes que van golpeando las costas, y en el centro de México y en el norte puede ser que tengamos muchísima escasez. Entonces, esta heterogeneidad en la distribución afecta también los usos y el impacto social que tiene su escasez. Raúl, entonces el asunto aquí no es nada más construir presas, o sea, de construirlas a lo largo y ancho del territorio, sino que también hacer otro tipo de cálculos y proyecciones. Claro, en realidad eso es a lo que se le llama hay dos diferentes trayectorias para poder manejar el agua. Una es la trayectoria dura, lo que se llama la trayectoria dura, que es con fierros, la infraestructura, crear nuevas presas, represas, todo ese tipo de cosas. Está también el modelo de la trayectoria suave, y la trayectoria suave se refiere a cómo podemos cambiar el comportamiento de la población y de los usuarios. Es decir, este problema del agua en México ya no nada más es un problema de infraestructura, ahora es también un problema
social, un problema en el que nosotros tenemos que cambiar nuestra perspectiva de utilización y también la perspectiva que tenemos de comportamientos. ¿Cuánto vamos a estar consumiendo y cuánto vamos a poder distribuir al resto de la población, sobre todo las poblaciones vulnerables? En el caso de COVID es fundamental. No puede la gente estar sin agua simplemente porque es lo que necesitamos para lavarse las manos. Entonces, ahora más que nunca, el agua es no solamente un recurso natural, no solamente un recurso político, sino es un recurso vital, es cuestión de vida o muerte. Oye, decías hace un momento, hacías mención al artículo 4 constitucional que establece el derecho humano al agua. Sin embargo, si no me equivoco, corrígeme, esta parte no está reglamentada, hace falta ahí cierta adecuación, si no me equivoco, y cómo poder garantizar esto. Tenemos una estructura legal y jurídica y jurisdiccional sumamente compleja, en la cual nosotros en México tenemos el derecho humano al agua en la Constitución, pero no está presente en realidad ya en las constituciones estatales y en los documentos, reglamentos municipales. Entonces, está el derecho a nivel federal, pero necesitamos realmente establecerlo y ponerlo, aterrizarlo en la parte municipal. Es donde tenemos el gran reto, y es un reto sobre todo financiero y fiscal, porque realmente quienes no pueden obtener muchos recursos fiscales son los municipios, que son además los encargados de tener que suministrar el agua. Entonces es un poco de un círculo vicioso donde no hay dinero, pero sí hay obligación de suministrar el agua. Raúl, ahorita que hablas de los municipios, hay tratados internacionales, pero también hay tratados nacionales donde se ven afectados unos, beneficiados otros, y ¿cómo están ahí los balances de uso de agua? Aquí es una situación compleja porque en realidad algunos de los usos van a ser por ejemplo, urbanos, ¿no? Cada vez las ciudades están creciendo a una velocidad muy rápida, entonces la gente quiere tener acceso al agua, pero también quiere tener acceso a su casa. Yo bromeo mucho con mis estudiantes que uno quiere su casa, de 2 plantas, sus dos hijos y un perro, ¿no? Pero en realidad necesitamos tener un balance entre el consumo, urbano y el consumo que va a ser el consumo agrícola. Entonces, es una situación compleja en donde vamos a tener que realmente transformar la estructura regulatoria, la estructura jurídica, pero también la estructura de comportamiento. Nosotros vamos a tener que empezar a utilizar mejor el agua, porque el cambio climático no perdona. Entonces, vamos a tener cada vez más escasez hídrica. Oye, Raúl, estos enfrentamientos que hemos venido viendo ya hace algunos meses allá en el norte del país, en Chihuahua, con la presa La Boquilla, pues es como un primer paso de esta guerra por el agua, pues que nos espera. ¿Cómo se vislumbra? Porque además se dice que se está entregando el líquido a las grandes industrias. Bueno, en este caso, por supuesto, es a partir de este Tratado de Aguas de 1944 que México tiene firmado con los Estados Unidos. Sin embargo, pues otro de los aspectos se dice que se está garantizando mucho más a las grandes industrias antes que pues a la ciudadanía. Sí, aquí es un problema grave porque además, no es solamente el volumen de agua que se tiene que entregar, que depende de ciclos de 5 años, no es así como que uno pueda decir, yo tengo la garantía de que te voy a poder entregar 1,000 millones de metros cúbicos simplemente porque no lo sé. El cambio climático puede significar que el año que entra no haya suficiente agua, eso es un hecho, pero también existen tratados internacionales y México tiene que cumplir con los tratados internacionales. Entonces aquí el gran reto es cómo balancea uno las necesidades de la población doméstica con las necesidades de los tratados internacionales, sobre todo en cuencas binacionales. No es nada más, si fuera una cuenca subnacional, una cuenca en la que se están peleando el agua entre, Jalisco y Guanajuato, pues estaría muy bien, habría forma de hacer, negociaciones subnacionales, negociaciones entre gobernadores, la federación, los municipios, etcétera. Es mucho más fácil coordinar. Pero ya cuando entra un tratado internacional, es una situación muchísimo más compleja porque uno ya tiene acuerdos internacionales con los que tiene que cumplir, ¿no? Hay una cierta legislación, hay una historia, sobre todo
jurídica y legislativa de cómo hemos compartido el agua con Estados Unidos. Entonces, es un problema de los que se les llaman los problemas torcidos, los wicked problems, ¿no? Hay tanta complejidad que no es fácil resolverlo. Lo que sí debe de haber, y es muy importante, nosotros tenemos que tener voluntad política de participar y resolver el conflicto por agua e involucrar a todos los actores, todos los usos consultivos, todos los niveles de gobierno y en este caso obviamente las dos partes internacionales, gente de Estados Unidos y gente de México, digamos, en la negociación de los dos gobiernos en los niveles federal, estatal y municipal. Raúl, con todo esto que nos has estado diciendo, ¿nuestra independencia, nuestra autonomía alimentaria está en riesgo? Es difícil evaluarlo realmente, porque en realidad no depende ni siquiera de qué tanto pagamos o del estado de la presa de la Boquilla. Yo creo que la inseguridad alimentaria está muy relacionada con la inseguridad hídrica, pero sobre todo tiene uno que empezar a pensar en el ciclo hidrológico cerrado. Tenemos que empezar a ver más procesos de tratamiento de aguas residuales, tenemos que ver más procesos, por ejemplo, de recirculación, de reuso, de disminución de uso, de reconversión de las aguas agrícolas, digamos, del uso agrícola y de la tecnología para el uso agrícola. Aquí el gran reto y a lo que yo invitaría en realidad, no solamente a la audiencia, sino a todas las personas involucradas en el gobierno del agua, es a tener voluntad política y a tener voluntad de resolver un grave conflicto que nos afecta a todos en este país. Todos absolutamente necesitamos, consumimos, utilizamos y gastamos agua. Entonces es hora de que empecemos a pensar con una visión de darle el derecho humano al agua a todo ciudadano y ciudadana del país. Claro que sí. Raúl Pacheco Vega, profesor investigador del Laboratorio de Métodos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Ciudad de México, gracias por estar con Mega Noticias. Muchas gracias por invitarme. Buenas tardes.